Gloria al Señor. Dios les bendiga, querida persona que está aquí en este lugar, que va pasando en este día domingo, ya anocheciendo. Damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad que nos da de poder predicar el Evangelio de Jesucristo en este día, porque sabemos, como dice la Escritura, que debemos ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. El Señor no hace acepción de personas, el Señor no dice a este le hablo, a este otro no. Dice la Escritura que Dios no quiere que nadie perezca, ¿ya? Dios no quiere que usted perezca, querida persona, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. En este día, Dios se le ha placido que estemos aquí en este lugar dando las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es buenas noticias para el ser humano. Amén. Muchas veces nos acostumbramos a escuchar diferentes tipos de noticias en la televisión, en la radio, por Facebook y por todas las redes sociales. Nos acostumbramos a escuchar tantas malas noticias. La Escritura dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, ya estamos como normalizados a escuchar de asaltos, saqueos, muertes y diferentes cosas en la televisión. Ya estamos acostumbrados a escuchar malas noticias. Pero nosotros, querida persona, venimos a hablar de buenas nuevas, buenas noticias de parte de Dios para el ser humano. Amén. El Señor, a través de las Escrituras, nos hace un escáner a cada ser humano. Dice la Escritura que el Señor miró desde los cielos y no halló ninguno justo. ¿Por qué? Porque el ser humano está inclinado a hacer el mal. El ser humano, querida persona, en esta noche, el ser humano está inclinado a hacer el mal. Está inclinado a pecar contra Dios. Vemos en el libro de Génesis que desde el comienzo, el ser humano no quiso obedecer a Dios. Vemos en el libro de Génesis que Dios creó al ser humano, creó a Adán, creó a Eva, a imagen y semejanza de él. Y los creó perfectos porque él mismo los hizo, les dio una conciencia. No es como los animalitos que se llevan por el instinto, sino que una de las características de tener la imagen de Dios es que podemos tener conciencia. Amén. Nos podemos comunicar, podemos pensar antes de hacer las cosas. Esa es una capacidad que nos dio Dios a cada uno de nosotros. Entonces, Dios le dijo a estas dos personas, Adán y Eva, les dijo que no comieran de un árbol. Había muchos árboles hermosos a la vista, pero había uno que no podían comer. ¿Y qué pasó? Siendo ellos perfectos, ellos igual pecaron contra Dios y desobedecieron contra Dios. Querida persona, y esa desobediencia tuvo consecuencias fatales, tuvo consecuencias terribles, porque el ser humano, ya entre el ser humano y Dios hubo una separación. Amén. Recordemos que en el libro de Génesis dice la Escritura que Dios se comunicaba con Adán. Se escuchaban los pasos, ahí andaba el Mesías caminando. Amén.
Pero ya después que el ser humano cayó, Adán y Eva cayeron, ya esa comunión ya no estuvo con ellos. Así es. ¿Por qué? Porque algo se rompió. Hubo un abismo, hubo una separación, porque el ser humano desobedeció a Dios. Dice la Escritura que por cuanto el primer hombre pecó, todos somos pecadores. Así es. Por el pecado de Adán, todos somos pecadores. Tenemos el pecado en nuestro ser. Pero también a causa de un hombre y por la muerte de un hombre, podemos ser salvos. Gloria a Dios. ¿Y quién es esa persona? Es Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario a favor de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Querida persona, todos hemos pecado. Todos hemos hecho lo malo delante de Dios, de alguna u otra forma. Nadie puede decir si yo hago todo bien delante de Dios. No. La única persona que dice la Escritura que fue tentado en todo, pero sin pecado, Gloria a Dios. fue Jesucristo, que fue obediente hasta la muerte de cruz. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. La paga de mi pecado, la paga de su pecado, lo lleva a la condenación eterna, que es el infierno eterno. Así es. Esa es la paga, esa es la consecuencia de nuestros pecados. Usted no puede pensar que si peca contra Dios todos los días usted va a ir al cielo. No, querida persona. El único que puede llevarlo al cielo es creer en Cristo, recibir a Cristo como su Señor y Salvador de sus vidas, y de esa forma usted va a poder tener una comunión, va a restablecer esa comunión con Dios. Dice la Escritura que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Imagínense, a pesar de que somos pecadores, Dios, por el amor eterno que nos tiene a cada uno de nosotros, vino a morir por nosotros. Gloria a Dios. Imagínense, Él no hubiera tenido necesidad de venir acá a la tierra. Él no tenía necesidad porque Él es Dios. Pero su amor es tan grande que se hizo hombre, se encarnó acá en la tierra para morir por nuestros pecados. Así es. Los que tendríamos, querida persona, tendríamos que haber estado ahí, tendríamos que haber sido nosotros, porque nosotros somos pecadores. Pero Cristo, Él tomó el lugar de cada uno de nosotros. Amén. Dios nos dijo, voy a morir por este grupo de personas, sino que Él dijo, voy a morir por tal persona, individualmente por cada uno de ellos. Alabado sea Dios. Entonces, es tan importante tomarse de este regalo de Dios. Amén. Dice la Escritura, por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Querida persona, el regalo de Dios es la salvación de su alma. ¿A cuántos les gusta recibir regalos? Yo creo que nadie puede decir a mí no me gusta recibir regalos. Pero muchas veces rechazamos el regalo de Dios, que es lo más importante para cada alma Gloria que a está Dios. perdida. Es un regalo, querida persona, que usted no tiene que hacer nada por obras. ¿Ya? No tiene que hacer obras para eso. Simplemente tiene que
confesar a Cristo como su Señor y Salvador. Gloria a Dios. Dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Amén. Eso dice la Escritura. La salvación solamente le pertenece a uno. Y ese uno es Jesucristo de Nazaret. Jesús, Él fue el que tomó el lugar de cada uno de nosotros. Dice la Escritura, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. El llamado de Dios es para hoy, querida persona. El llamado de Dios, el llamado para la salvación de su alma es hoy. Amén. Es el presente. Dice la Escritura que para el hombre está establecido que muera una sola vez y después de esto el juicio. Querida persona, la única oportunidad que usted tiene de acercarse a Dios es teniendo vida. Ya después no va a tener esa posibilidad. Amén. Entonces, mientras usted tenga vida, mientras usted pueda respirar, tome esta decisión. Es una decisión tan importante que es relevante para la vida eterna. Es para la vida después de esta vida acá en la tierra. Después de esta vida, querida persona, hay dos lugares donde usted puede llegar. Si usted rechaza a Cristo, va a ir a un lugar de tormento porque ha rechazado el sacrificio de Cristo. Así es. Pero si usted ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, tiene un lugar, una morada, que dice la Escritura que el Señor Jesucristo dijo, yo me iré a preparar morada para cada uno de ustedes. Entonces es su decisión. Nosotros no podemos obligarlo a aceptar a Cristo, pero sí los dejamos conscientes con esta responsabilidad de que la única salida, dice la Escritura, que Jesucristo dijo, yo soy la verdad, o sea, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces acérquese a Dios, querida persona. El llamado de Dios es para hoy y no rechace el llamado de Dios. Que el Señor les bendiga. Alabados a Dios. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos amigos. Amén. Les queremos saludar en el amor del Señor en esta hora de la noche. Ya tenemos cerca de las 9 de la noche y queremos compartir con ustedes un tiempo más la palabra del Señor. Para nosotros es un honor de parte de Dios el poder detenernos en estos lugares públicos. Amén. Porque nosotros nos detenemos en estos lugares no a hablar de nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, dijo, no nos predicamos a nosotros mismos. Amén. Ya la religión predica acerca de hombres, predica acerca de instituciones, pero la proclamación del Evangelio no está centrada en el apóstol, en el predicador, en el pastor, en el evangelista, sino que la proclamación del Evangelio está depositada en la persona de Cristo. Ahora, ¿cuál es el centro del Evangelio, queridos amigos? El centro del Evangelio es que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. ¿Qué se había perdido? Se había perdido no solamente un objeto. El problema no es que se perdió un objeto, el problema no es que simplemente se perdió un sueldo, un salario, la economía de algún país, sino que se perdió la humanidad, se perdió el ser humano, se perdió, digamos, el hombre, la mujer, se perdió el género humano, y donde Dios ama al ser humano, envió a su Hijo Jesucristo a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Ahora, predicador, ¿qué me quiere decir usted? ¿De que si una persona no tiene a Cristo está perdida? Exactamente, amigo. Si alguno de los aquí presentes en esta plaza, y hasta donde llegue mi voz, si usted dice, pero predicador, ¿cómo usted me dice que estoy perdido? Si yo sé qué micro tomar, yo sé, digamos, qué metro tomar para llegar a mi casa, yo no estoy perdido. Es que esta perdición no tiene que ver con algo temporal, esta perdición tiene que ver con una realidad espiritual. Alabados al Señor. El hombre sin Dios está absolutamente perdido. Pero las Escrituras dicen, querido amigo, de que Dios no dejó abandonado al hombre, sino que Dios envió al Salvador, Dios envió a Cristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabados al Señor. Ahora, ¿qué es aquello que hace que el hombre se pierda? Es el pecado. Amén. En esta sociedad posmoderna, donde la gente no habla del pecado, donde la gente no habla de la verdad, donde la gente no habla de lo trascendental, la gente cuando oye estos conceptos, infierno, pecado, condenación, le suenan abstractos. ¿Por qué? Porque no quiere aceptar esta realidad trascendente y sobrenatural. Alabados al Señor. Queridos, dice la Biblia que el pecado separa al hombre de Dios. Amén. Isaías capítulo 59, versículo 2, eso es lo que dice la Biblia. Ahora, si hay alguien que dice, no, es que yo no creo en la Biblia, bueno, entonces, querido amigo, la palabra no es para usted. Porque dice la Biblia que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Dónde sale eso, predicador? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Alabados al Entonces, Señor. la palabra es para el que cree. Amén. Para el que cree. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y escúchalo, a todo aquel que cree. Que Amén. cree, querido amigo. Amén. Entonces las Escrituras nos dicen, en Isaías capítulo 59, versículo 2, dice la Biblia que nuestro pecado ha hecho una separación entre Dios y nosotros. Así es. Entonces, ¿qué es lo que provoca el pecado, querido amigo? Provoca una separación. Es por eso que el hombre que comienza, querido amigo, a pecar de manera deliberada, lo menos que quiere hacer es escuchar de la Biblia, es escuchar del mensaje. Amén. Todo lo que tiene que ver con Dios le hastía, le provoca un rechazo. ¿Por qué? Porque su pecado lo separa de Dios. Gloria al Señor. Bendito Ahora, las Escrituras dicen que Dios miró desde los cielos, miró la humanidad, y dice la Biblia que no vio que no había ni siquiera uno justo. Por lo tanto, toda la humanidad en pecado no podría buscar la ayuda de Dios. Entonces, donde Dios no quería dejar abandonada a la humanidad, Dios envió un rescate para salvar nuestras almas. Alabados al Señor. Predicador, ¿pero dónde sale eso que Dios iba a enviar a un Salvador? Mira lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice allí en Isaías capítulo 7, Gloria a versículo 14. Dice que iba a haber una señal, una virgen concebiría y daría a luz un hijo. Y ese hijo sería Emmanuel, sería el Salvador. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice que ese Salvador sería Dios mismo, Gloria a Dios. que vendría a buscar y a salvar a los pecadores, que vendría a salvar a la humanidad. Alabados a Dios. Esto realmente es impresionante, porque esto no tiene paralelo con la religión. Esto no tiene paralelo con las religiones orientales, con las religiones esotéricas, con las religiones ocultistas. Porque el centro del Evangelio nos enseña de que el Hijo de Dios, la segunda persona de la deidad, el Mesías, vino a esta tierra a salvar a los pecadores. Mira, San Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo. ¿A qué hijo? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabados a Dios. ¿Qué significa esto? Significa
acerca de que Dios te amó tanto que Él tenía una serie de criaturas celestiales. Dios tenía ángeles, Dios tenía arcángeles, Dios tenía serafines, Dios tenía los 4 seres vivientes que son tremendamente poderosos, pero Dios te amó tanto que no envió a una criatura, no envió a un extraterrestre, no envió a un ser creado, sino que Dios envió a su propio Hijo. O sea, el amor de Dios fue tan grande que envió lo más glorioso del cielo para salvar tu alma. Alabados a Dios, amén. Oye, qué tremenda es la palabra de Dios. Entonces, cuando tú meditas en esto, te das cuenta de que Dios hizo una obra tremenda para que tú no fueras a la condenación eterna. Amén. Ahora, predicador, usted ya me ha explicado de que Dios envió a su Hijo para salvarme, pero ¿cómo usted me podría demostrar la gravedad del pecado? Usted me dijo que el pecado me separaba de Dios, pero el pecado, ¿por qué me va a llevar a la condenación eterna? ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Amén. O sea, el pecado no solamente te destruye físicamente, biológicamente, sino que aparte el pecado te lleva a la condenación eterna, a la total separación con Dios. Gloria al Señor, bendito Dios. Los estudiosos rabinos, los judíos rabínicos, contabilizando el Antiguo Testamento, de cuántas leyes contiene el Antiguo Testamento, se han encontrado de que hay en sumatoria 612 mandamientos. Entonces, cada vez que el hombre peca, transgrede alguno de esos mandamientos. Dice, querido amigo, uno de los rabinos dice de que son tantos los mandamientos, y así también lo explica Santiago, de que es imposible que el hombre practique todos los mandamientos de Dios. Amén. Por lo tanto, todos los hombres en algún momento de su existencia y reiteradamente estamos pecando contra Dios. Gloria al Señor, así es. Predicador, ¿qué es el pecado? Las Escrituras lo enseñan con claridad. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 nos enseña que el pecado es transgredir la ley de Dios. Así es. Entonces, mis amados, si no tenemos capacidad para practicar la totalidad de la ley de Dios, si cuando transgredimos la ley de Dios en un punto nos hacemos transgresores de toda la ley de Dios, entonces, predicador, ¿cómo me puedo salvar? Solo por medio de Cristo. Amén. En este sentido, amado, la religión no puede hacer nada por ti. La religión no puede hacer nada por tu alma. Sea catolicismo, sean testigos de Jehová, sean mormones, sean, digamos, adventistas, otros que se creen más intelectuales, podrían decir, ¿y la masonería qué puede hacer por mí? Nada, querido amigo. El único caballero, joven, señorita, que puede hacer algo por ti es el glorioso Señor y Salvador Jesucristo, que Él vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabados al Señor, bendito. Queridos, el pecado te va a llevar a la condenación eterna en el infierno. Así es. Usted puede decir, predicadores, que yo no creo en el infierno, es que yo no creo en eso, yo creo en el purgatorio, tal vez usted me diga. Pero yo quiero decirle que en ninguna parte de la Biblia aparece el purgatorio. El purgatorio es una doctrina católico-romana inventada en el periodo medieval para no asumir la verdad. ¿Cuál es la verdad, predicador? La que está narrada en Lucas capítulo 16. Lucas 16 nos habla de que va a haber gente que se va a ir, digamos, al seno de Abraham, que hoy día es el paraíso, y otros se van a ir al infierno eterno. Así es. Amén. Pero, querido amigo, hay escapatoria para tu vida. Amén. Hay salvación para tu alma. Así lo entendió Juan el Bautista. Así lo entendió el profeta Juan el Bautista.
San Juan capítulo 1 versículo 29 dice que Juan el Bautista vio a Cristo y él dijo: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos, el pecado te separa de Dios, pero Cristo Jesús es el único que puede borrar tus pecados. Amén. Para que puedas ir al cielo el día que te mueras. Alabados a Dios. Mira qué hermoso, amigo. Jesús es el Cordero de Dios. Amén. Jesús es el Mesías. Jesús es el Redentor. Jesús puede borrar todos tus pecados. Así es, amén. Predicador, ¿qué tipo de pecados podrá borrar Dios de mi vida? Hay pecados terribles. ¿Usted cree que Dios los pueda borrar? Absolutamente. Amén. La sangre de Cristo tiene poder Amén. para borrar el más terrible de los pecados. Es sangre divina. Es sangre celestial. Es sangre gloriosa. Es sangre que borra todos tus pecados. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. El profeta Jeremías, explicando acerca de que el hombre es incapaz de borrar sus propios pecados, escribió, queridos amigos, hace aproximadamente unos 2600 años atrás, escribió allí en Jeremías capítulo 2, versículo 22. Jeremías dijo: aunque te laves con lejía Amén. y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, dice Jehová. Así es. Oye, predicador, usted me dice entonces que haga lo que haga, yo no puedo borrar mis pecados. Exactamente. Solamente Cristo puede borrar tus pecados. Esta es una máxima evangélica, protestante, bíblica, que la religión no acepta. Porque la religión quiere ofrecer otros caminos. Quiere ofrecer la salvación por obras. Quiere hacerle creer a las personas que pueden comprarse la salvación para ir al cielo. Queridos, es solamente la obra de Cristo la que el Dios de la gloria acepta para que tú seas salvo. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios dice ahí en San Juan capítulo 6: de cierto os digo, el que cree en mí, dijo Cristo, tiene vida eterna. Mira lo que te ofrece Cristo. Cristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Gloria al Señor. Eso jamás lo dijo Buda. Eso jamás lo dijo Confucio. Eso jamás lo dijo Zoroastro. Eso jamás lo dijo Krishna. Eso jamás lo dijeron los brahmanes. Solamente Cristo dijo en San Juan capítulo, queridos amigos, 14, dijo, versículo 6, él dijo con claridad: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cristo mismo dijo en San Juan capítulo 15, versículo 5: separados de mí, nada podéis hacer. El mismo Cristo dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así es. Gloria al Oye, Señor. qué tremendo, amigo. Jesús no dijo: yo soy la alternativa. Jesús no dijo: yo soy una de las opciones. Amén. Jesús dijo: yo soy el camino. Amén. No hay otro camino. No mires para otro lugar. Solo yo te puedo salvar, dice Cristo por su palabra. Aleluya. Alabados a Dios. Predicador, y mis Dios. obras, las obras, querido amigo, pueden tener una eficacia aquí en la tierra, pero las obras no tienen ninguna repercusión en la eternidad. No vayas a creer tú que Dios mire y dice: oh, la tremenda obra que hizo, ¿cómo hizo esto? Oh, no, Dios no se impresiona de eso. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice, digamos con tanta claridad, que vuestra justicia son como trapos de inmundicia. Queridos, Amén. aún las mejores obras de los hombres están contaminadas por el pecado, la soberbia, el orgullo, la altivez de espíritu, etcétera. Alabado sea El apóstol Pablo lo enseñó con claridad. Ahí en Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 10. ¿Qué es lo que dijo Amén. Pablo?
Pablo dijo con claridad: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Amén. Amados, esta es la noche de que tú te vuelvas a Dios. Amén. ¿Quieres asegurar tu alma para salvación eterna? Tienes que recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. Dice la Biblia, o este predicador cita la Biblia y cita la Biblia. Es que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Amén. Romanos 10 versículo 9 dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice la palabra de Dios. Allí en Isaías capítulo 40 versículo 8: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria al Señor. Amén. Queridos, Para siempre. la palabra de Dios clara: en ningún otro hay salvación. Amén. ¿Lo escuchaste? En ningún otro en el que tú pienses, ese no te puede salvar. Sea ángel, sea arcángel, sea serafín, sea un apóstol, sea una religión, solamente Cristo te puede salvar. Amén. Oye, los católicos dicen que Pedro fue el primer papa y no le creen a Pedro, porque Pedro dijo en Hechos capítulo 4 versículo 12, dijo: en ningún otro hay salvación. Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres Gloria a Dios. en que podamos ser salvos. Amén. Alabados al Señor. Bendito Qué Dios. hermosa es la palabra, realmente nos impresiona la escritura. Amén. Mira lo que dice la Biblia, primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dice: porque hay un solo Dios. Amén. Uno, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Amén. Por lo tanto, amado, hoy día es que tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Predicador, pero ¿cómo me voy a arrepentir? Es que tienes que pedirle al Espíritu de Dios que trabaje en ti. Como dice la Biblia en San Juan capítulo 16, versículo 8, dice con claridad que el Espíritu Santo nos convencería de pecado, Amén. de justicia y de juicio. Así es. Es el Espíritu de Dios el que nos guía al arrepentimiento. Gloria al Señor. Así que es. hoy puedes pasar de muerte a vida. Alabados al Señor. Hoy puede pasar de condenación a salvación. Amén. Mira lo que dice las Escrituras. Ahí en San Juan capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Amén. Mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Gloria al Queridos, si tú te vuelves a Cristo, tú vas a estar reconciliado con Dios. Amén. Porque la Escritura dice, en Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Lo escuchaste? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así es. Gloria al Señor. Así que, amado, si tú recibes a Cristo hoy día en esta noche, Bendito Dios. tú puedes dormir en paz. Gloria Y si en algún momento parte de este escenario, te vas a presentar delante de Dios, porque tú tendrás la vida eterna. Amén. Hoy es el día de ponernos a cuentas con el Dios de la gloria. Amén. Ya estoy terminando. San Juan capítulo 1, versículo 11 dice: a los suyos vino Amén. y los suyos no le recibieron. Los israelitas no le recibieron. Mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dan derecho de ser llamados hijos de Dios. Gloria al Señor. Queridos, Alabado hoy día sea el usted, Señor. si no tiene a Cristo, hoy día usted no es hijo de Dios. Amén. Hay una gran mentira
contemporánea que dice todos somos hijos de Dios. No, amado, son hijos de Dios los que tienen a Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Gloria al Señor. Hoy día puedes ser hijo de Dios, puedes pasar de criatura a hijo de Dios por la obra de Cristo. Gloria a Dios. Imagínate lo que nos ofrece Dios, y escúchame, de manera gratuita. Explíqueme eso, predicador. Gratuita. Jesús dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba gratuitamente. Esto no lo acepta la religión. La religión quiere cobrar por ministrar, cobrar por predicar, cobrar. Pero el Evangelio te dice: Cristo hizo todo en la cruz. ¿Sabes por qué tú no tienes que pagar nada? Porque Cristo pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. El profeta Isaías, en Isaías capítulo 53, versículo 6, dice: todos nos descarriamos a una, amén. Cada cual se apartó por su camino, amén. Mas Jehová cargó en él, en Cristo, en el siervo sufriente, en el Mesías, mas Jehová cargó en él el pecado, amén. De todos nosotros. Señor, amén. Gracias. Amados, hoy es el día que te puedas poner a cuentas con Dios. Si quieres que oremos por ti, señálanos donde tú te encuentres, para que oremos a Dios, para que Dios salve tu alma, para que te guiemos a Cristo por medio de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Predicador, ¿y qué va a suceder si yo no me quiero volver a Dios? En el momento que tú te mueras, al instante te vas a presentar delante de Dios para ir a la condenación eterna. ¿Dónde sale eso, predicador? En Hebreos capítulo 9, en la Biblia, en Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: porque está establecido para todos los hombres, amén, que mueran una sola vez. Amén. Y mira lo que dice ahora: y después de esto, el juicio. Allí no va a estar la religión, no va a estar tu señora, tus hijos, tu amigote. Vas a estar solo delante de Dios y vas a tener que darle cuenta por tus pecados. Así es. En cambio, cuando muere un cristiano, no tiene que dar cuenta por sus pecados, porque tiene un abogado que es Cristo, y Cristo lo lavó con su sangre bendita. Así es. Amén. Hoy, amado, Señor, puedes asegurar la salvación de tu alma, amén, al volverte a Cristo. de Dios. De alguna manera vas a conocer a Dios. Amén. De alguna manera te encontrarás con Dios. Te encontrarás con Él como Salvador, o te encontrarás con Él como juez. Hechos capítulo, queridos amigos, Hechos capítulo 10, versículo 42 en adelante, dice de que a Cristo se le delegó el ser el juez de vivos y de muertos. Gloria a Dios. Hoy conoce a Cristo como Salvador, amén, y asegura tu alma para salvación eterna. Tito capítulo 3, versículo 4 nos enseña claramente, versículo 5 nos enseña: nos salvó no por obra de justicia, amén, que nosotros hubiésemos hecho, amén, sino por su misericordia. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Son nuestros sinceros deseos en Cristo. Amén. Demos la gloria al Señor.